buenas noches, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos los hermanos que están llegando, los que van a llegar, los que se están conectando. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial de trabajar algunos aspectos que son muy importantes para poder ir aprendiendo más detalles sobre cómo cuidar nuestra mente. Cuando nosotros pensamos en cuidar nuestra mente, podemos asociar con lo que dice el Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque del estado de nuestra mente es la calidad de nuestra vida. Y en verdad que nosotros pudiéramos pasar quizás toda una vida tratando estas cosas y no vamos a alcanzar a detallar todo porque es demasiado profundo, demasiado alto, ancho, largo, así como el amor de Dios, ¿sí? Nosotros fuimos creados infinito y nuestra mente no es finita precisamente. Es increíble lo que nosotros podemos saber y lo que no sabemos es todo. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que aquiete nuestra alma, que tal vez, no sé ustedes, pero yo tuve un día bastante complicado. Hubieron muchas circunstancias que tuvimos que atender difíciles, pero sabemos que el poder de Dios, el Espíritu Santo, la palabra, Él en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, cambia todo. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecimos a todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Padre querido, gracias. Gracias porque podemos tener este tiempo de pausar, de encomendar nuestras vidas, de reconocer nuestra finitud, de reconocer nuestra imperiosa, extrema necesidad de ti. Y qué bueno que tengamos esa necesidad, porque si tú estás con nosotros somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros hay paz y hay seguridad. El ancla de nuestra alma eres tú, Señor. Señor, nosotros sabemos que en el mundo tendremos aflicción, pero estamos confiados porque si tú vas con nosotros, nosotros sabemos no nos dejarás, no nos desampararás. Si caemos, tú nos levantarás. Si desfallecemos, tú nos vivificarás. Si nos entristecemos, tú nos vas a dar gozo. Señor, si estamos amenazados, tú nos das la victoria. Señor, si estamos en el camino, tú nos acompañarás, nos enseñarás el camino por donde debemos andar, Señor, y tendremos victoria en el nombre de Jesús. Hoy tomamos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad que se mueve alrededor nuestro, alrededor de cada familia que está conectado. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tus ángeles están alrededor nuestro. Declaramos, Señor, que tu poder nos guarda, tu espíritu nos guarda, tu sangre preciosa, Señor, nos guarda de todo daño. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y hollamos serpientes y escorpiones en esta hora y reprendemos todo plan satánico. Reprendemos todo plan de las tinieblas para impedir que nosotros nos establezcamos en la palabra y en la libertad que tú ganaste para nosotros en esa cruz cuando diste tu vida y en la resurrección. Padre, gracias te damos porque tenemos tal confianza y podemos nosotros tener esperanza. En el nombre poderoso, bendito de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. La importancia de cuidar la mente. ¿Sí? Este es el título de nuestra serie, pero hoy vamos a hacernos esta pregunta. Yo le haría la pregunta, ¿sabes quién eres? Usted me diría, pastor, ¿usted sabe quién es? Y esto no tiene que ver con nuestro nombre. ¿Quién soy? Mario. No, ese es mi nombre, no es mi identidad. ¿Sí? No es mi identidad. Bueno, yo soy el profesor, el pastor, no, esa es la profesión. Entonces, ¿quién soy? Tiene que ver con mi unidad o mi desunión con Cristo. Estar conectado o desconectado con Dios, eso es lo que a nosotros nos da la identidad profunda, última y la que es la plataforma para la clase de vida que nosotros tenemos
o la clase de vida que tuvimos o la clase de vida que tendremos. Dependerá de las decisiones que nosotros tomemos basado en el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Por eso vamos a leer el 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros vamos a encontrar que todas las preguntas, todos los interrogantes que nosotros podemos hacernos o que nos pueden hacer, tiene una respuesta precisa, contundente en la palabra. Por eso una de las cosas que procura el enemigo, ¿cierto?, es que nosotros no conozcamos, andemos en ignorancia. Y si nosotros conocemos, tratará de adormecernos para que esa palabra no tenga el fruto, ¿sí?, el resultado que debe tener. Si el enemigo no nos puede detener, va a tratar de acelerarnos para que nosotros no vayamos al paso de la fructificación. Por eso es tan importante entender que ser cristiano es mucho más allá que tener una religión. Es mucho, pero muchísimo más que religión. Es más, la religión es lo menos importante, o lo menos, no como importante, sino lo menos, digamos, trascendente. Porque las cosas que nosotros tenemos como religión son importantes. Pero lo determinante es cuando la palabra fluye. Como decía Pablo, que la palabra corra y sea glorificada. Cuando la palabra se transforma en viva y eficaz en nosotros, entonces produce transformación. O si no, tenemos conocimientos teóricos que no nos sirven. Dios le deja siempre pobre a los médicos, lo deja siempre mal. Porque doy este ejemplo. Un médico que fuma tiene conocimiento, pero ese conocimiento no le transforma. Bueno, nos pasa a nosotros, ¿sí? Porque fácil es marcarle al pobre médico. Y nosotros que conocemos la palabra y vivimos despatarrados, somos exactamente igual. ¿Sí? Somos exactamente igual. Pero para razonar, primero es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que el tronquito en el nuestro. Bien, ¿qué es lo que nosotros solemos repetir también frecuentemente? Nosotros que si hay algo que llama la atención en nuestra sociedad es la cantidad de disfuncionalidad. Gente viviendo mal, gente viviendo contrario a lo que sabe que está bien, pero de alguna manera necesita ese autoengaño, ¿sí?, ese asunto mentime que me gusta, para poder de alguna manera decirnos a nosotros, sí está mal, pero bueno, y si todo lo hace, bueno, pero no es para tanto, de alguna manera minimizar los efectos devastadores de la vida en la mentira. Por eso cuando esta sociedad, y eso lo terrible es que nosotros también hacemos eso, nosotros también hacemos eso en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestras congregaciones. Lo que no podemos corregir, lo normalizamos. Ahora nosotros tenemos que también entender que muchas cosas que nos enseñaron aquellos que trajeron el Evangelio a nuestro país, había muchos mandamientos de hombres. Y entonces nosotros teníamos muchos dogmas que, digamos, que eran más una cárcel que una puerta abierta. En vez de un límite que nos protegiera, era un límite que nos oprimía, porque no vivíamos en libertad. Teníamos mucha culpa innecesaria, injustificada. Por eso, en esta sociedad, cuando no puede corregir un mal, lo normaliza. Educación. Yo soy de la secundaria de la década del 70,
de la mitad de la década del 70, donde la exigencia era normal, o sea, nadie pensaba que un profesor no debiera ser exigente, o sea, se esperaba que sea exigente. ¿Por qué? Porque había una conciencia clara, que si le exigimos al alumno, él va a prosperar su mente, va a ser más capaz, más inteligente, con más información, tiene mejores chances de prosperar. Pero después viene una corriente, digamos, filosófica del menor esfuerzo. No, es que hay que tomarlo más suave. Es decir, no porque si le exigimos mucho vamos a traumar. Y nosotros creímos en esa mentira. Y empezamos a ver que los resultados no eran buenos, que empezamos a tener alumnos cada vez menos capaces y como volver atrás a la exigencia era todo un problema, normalizamos. Entonces empezamos a darle clases de apoyo. Y después ya empezamos a darle no 2 materias, sino 3 materias para pasar, 4 materias para pasar. Que pasen con todas las materias, total en el camino, y cada vez se hacía peor. Entonces se normalizó, después se legalizó. Ya era legal que pasen con más materias. Por ahí eso se hacía, bueno, le vamos a dar una oportunidad más ahí entre gallos y medianoche, pero después ya se legalizó. Lo mismo se hizo con muchas cosas en nuestro país. Es decir, una de las cuestiones que era tan importante, aunque siempre hubo corrupción, se esperaba que los funcionarios políticos sean honestos. Entonces, en la historia de nuestro país hay presidentes como, por ejemplo, Ilía, que digamos se destacó por ser un hombre extraordinariamente honesto. Él salió de la presidencia más pobre de lo que entró. Entonces se esperaba que eso, y hoy ya no se espera, o sea, nadie ya habla de, digamos, de integridad en los discursos de los políticos. La palabra integridad, honestidad se sacó del lenguaje porque nadie les cree también. Es preferible no hablar para no exponernos. Lo mismo pasó, ¿cierto?, con el tema de las faltas de respeto a los maestros, a los grandes. Entonces, antes le iba a contestar a la maestra, la maestra te iba a pegar primero. Y después cuando te iba a casa a quejarte, tu mamá te iba a volver a pegar otra vez. No quiere decir que eso estaba bien, la forma de corregir, pero había una impronta. No, esto no se puede aceptar. Después, ahora resulta que, digamos, los alumnos le pueden decir cualquier cosa a la madre, y a la madre, a la maestra, al maestro, al profesor, y el profesor no puede hacer nada porque si dice algo, no, ya es violento, le denuncian al docente. ¿Usted se cree que nosotros le íbamos a insultar a un policía cuando éramos adolescentes, niños? Leía a la policía, nosotros si estábamos fumando escondidas tragábamos el cigarrillo, pero que no nos vean. Entonces todo eso se fue relajando. Entonces las conductas disfuncionales se fueron normalizando y ahora a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, y así está nuestra sociedad. Y obviamente que no es, wow, qué buena frase se inventó el pastor. No, esto está escrito hace aproximadamente 2600 años. El profeta Isaías escucha la voz de Dios. En el capítulo 5 hay varios ayes de los que Dios dice, ay de aquellos. Entre esos hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Jeremías, Dios le dice a Jeremías, ¿se han avergonzado de haber hecho lo malo? Ciertamente no se han avergonzado ni saben tener vergüenza. Por tanto, caerán cuando los castigues, caerán, dice el Señor. Entonces, hermanos queridos, si nosotros vivimos en una sociedad, digamos que está tan trastornada, ¿cierto?, es consecuencia de habernos apartado del consejo de Dios. Ese apartarse del consejo de Dios se llama pecado. Ay, pero no, pecado es una palabra antigua, no, pecado es como muy agresivo. No, agresivas son las consecuencias del pecado, la destrucción que produce el pecado. Eso es agresivo en extremo.
Y una de esas cosas es la crisis de identidad, el daño del pecado. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos, a dónde nos vamos, las preguntas que debieran dar un norte a la vida de la persona, de la familia, de la sociedad, eso se dañó porque ahora no sabemos ni lo que está bien ni lo que está mal. Entonces, la crisis de los padres, ¿será que le exijo? Mira si le exijo, y mira si se va, y si se va, y entramos en un tembladeral, en un conflicto interno que antes nuestros padres no tenían. Aunque les salía mal también a veces, les salía bien, pero no tenían el conflicto. Ellos sabían que no podemos andar con estas cosas, hay que corregir y punto. Se sabía hacia dónde se quería ir. A veces la instrumentación no era tan, afinada, pero se sabía por lo menos qué estaba bien y qué estaba mal. No había conflictos en eso. Ahora, el problema es que cuando yo no sé responderme estas preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Entonces nosotros carecemos de propósito. No sabemos para qué estamos. Y cuando uno no sabe para qué está, ¿qué es lo que provoca? Ansiedad. Entonces, no tenemos paz. La vida es sin sentido porque no sabemos lo que buscamos. Estudiamos bien, nos recibimos y viene un bajón porque la pelea era, y ahora llegamos, ¿y ahora qué? Viene otra crisis, bueno, y está mal entonces estudiar, no está mal. El tema es que cuando yo hago las cosas sin saber a dónde voy, ahí es donde se producen esas crisis innecesarias. Después están las crisis necesarias que son las que nos meten a nosotros en una necesidad de aprender más para vivir mejor. Y entonces las malas influencias entran a jugar un papel muy preponderante. Tanto las malas influencias de lo que nos dicen, las soluciones que nos dan o las soluciones que nosotros damos. Entonces, por ejemplo, en una crisis matrimonial, en otros tiempos, una mujer difícilmente va a recibir un consejo como este. Pero guampealo también vos para que aprenda. ¿Sí? Desquitate. Ese tipo de consejo era muy difícil de escuchar. El consejo era, no, vos sos una mujer. Tu dignidad vos no podés transformar, porque él es un salvaje, vos no podés también ser salvaje. Con muchísimo tino, con muchísima sabiduría ese consejo. La mamá decía, si el otro se tira en un pozo, ¿por qué te vas a tirar en el pozo vos también? Entonces, por eso es que el pecado produjo un daño puntual, pero también un daño colateral extraordinario. El daño estratégico, que es la pérdida de la identidad, es lo que facilita todo el andar de las tinieblas. A ver, un trastorno de pánico, por ejemplo. La persona no tiene identificado a quién le está teniendo miedo. Entonces es incoherente que uno tenga miedo de algo que no sabe de qué tiene miedo. O si le puede identificar de alguna manera, porque a veces uno tiene que buscar a la fuerza la identificación para saber por lo menos a quién le voy a tener, para tener una excusa a quién le tengo miedo. Entonces tengo miedo de enfermarme, por ejemplo. Tengo miedo de que mi hijo se muera. Tengo miedo de que me agarre cáncer. Tengo miedo. Entonces empiezo a buscar, a ver de dónde yo puedo tener una excusa para tener miedo. Mirar pornografía. A ver, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está, la hazaña de estar mirando cómo otros tienen relaciones sexuales y uno está como un gil de estopa? A ver, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría? Bueno, pero cuando nosotros tenemos este daño estratégico, eso entra como cuchillo al queso. Lo que es absolutamente incoherente es común.
lo que no debiera ser común se transforma en común. A ver, ¿dónde está la habilidad, ¿no es cierto?, de tomar para olvidar? Y ahora uno le ve doble. Este tipo de cosas la mayor parte hacemos nosotros los varones, ¿cierto? Aquí. Nosotros somos de hacer todo ese tipo de tonterías. Las mujeres son un poco más sabias que nosotros. Entonces, claro, y cuando nosotros le damos lugar en nuestra mente, por eso la importancia de cuidar nuestra mente, cuando nosotros le damos lugar al enemigo a nuestra mente, él tiene clarito su jugada, él no tiene problema de identidad. Él sabe que vino a hurtar. ¿Por qué es hurtar y no robar? Generalmente nosotros solemos decir vino a robar. No, vino a hurtar. ¿Por qué hurtar? Porque ¿qué es el hurto? El hurto es cuando el diablo te roba. El hurto es cuando el diablo te roba sin que te des cuenta. O sea, te está sobando el lomo y te está robando. Porque si te quiere tironear, uno va a ofrecer resistencia. Pero uno va como cordero al matadero. El hurto viene con ese engaño que cuando te das cuenta está en el horno. Viene a hurtar, te roba todo lo que Dios quiere darte, engañándote. Y entonces uno no se pone en guardia. Las maquinaciones del enemigo. Después dice, vino a hurtar, a matar. Y a veces ese matar es literal en lo biológico. Yo estuve a punto de suicidarme. Sí. Más fracasado imposible, ni para matarme no servía. Todo hacía mal. Si no me salía una. Menos mal que eso no me salió. Hay unos cuantos, somos del gremio de los fracasados, gloria a Dios por ese fracasado. Sí. Entonces, pero mata un montón de otras cosas. Mata la vida abundante que Dios quiere darnos, mata sueños, mata tantos proyectos hermosos, personales, familiares, digamos, sociales. Viene a destruir. Una hermana el otro día va, digamos, un sábado al hospital y no le pudieron atender por la cantidad de gente que estaba de las consecuencias de los topamientos y el corso. Una persona que se cuida y que va por una necesidad puntual no puede ser atendido por la cantidad de irresponsables que viven la vida de cualquier manera, y a eso le llaman cultura y diversión. Sí, eso se llama locura. Locura. El gran problema es que muchos cristianos se dicen cristianos. ¿Por qué? Y el engaño del pecado, ¿sí? Ese hurtar. Entonces, hermanos queridos, nosotros vamos a ver 3 clases de personas hoy. Hoy vamos a ver que nosotros podemos, cuando preguntamos, ¿sabes quién eres? Bueno, ahora vamos a encasillarnos en 3 posibilidades que nosotros tenemos. 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, hay un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Entonces, hay personas que uno le habla de la palabra, no, esto es tan loco. Bueno, algunos de nosotros decíamos eso antes de conocer, no, estos son locos. Sí. Estos son locos, por los cristianos. Dice, y no las puede entender. El hombre natural está incapacitado, no tiene chances. Por más que vos le enseñes, no hay caso. Ese, como dice el Martín Fierro, nació barrigón, no hay ñudo que lo faje. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué ese hombre natural le pasa así. Dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí está el hombre natural. El 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie.
Entonces tenemos un segundo hombre que es el espiritual. Y en Romanos capítulo 7 y versículo 14, Pablo se describe a sí mismo en su pelea, en su lucha por el pecado. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces tenemos el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, no la puede entender. El hombre espiritual, que él sí juzga todas las cosas, él sí puede entender todas las cosas, y hay un hombre carnal, ¿sí?, que está vendido al pecado, dice Pablo. Vamos a tratar de describir las características de esta clase de persona para que nosotros podamos identificarnos dónde estamos, por qué estamos como estamos y a dónde debiéramos nosotros apuntar nuestros cambios. Por eso, hermanos queridos, es tan extraordinariamente sensible este asunto de conocer la palabra. Es invertir tiempo. Si queremos vivir un poco mejor, nosotros tenemos que invertir en esa vida. Pero no se trata solamente de nosotros. Porque si yo puedo vivir mejor, pero los otros no pueden vivir mejor, ese no vivir mejor de los otros me va a afectar. Yo tengo una responsabilidad con los otros también. Hoy me decía, me llenó de alegría una hermana que está, digamos, teniendo su pelea por digamos, hacer la diferencia a ella en su matrimonio, porque su esposo todavía no se engancha todavía. Dice, yo quiero que él quiera volver a la iglesia por lo que ve en mí, por el cambio que ve en mí. Eso es extraordinario. Los dedos de la mano me sobra aquellos que dijeron en estos 15 años de pastor, ¿sí?, que dijeron eso. ¿Sí? La mayoría dice, no, eso no es justo. ¿Sí? Vamos a ver el hombre natural. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque está desconectada de Dios, separada de Dios. Por la ignorancia. Vamos a ver Efesios. Aquí hay una descripción del hombre natural, que es la persona que todavía no conoce la palabra. ¿Sí? Para que lo ubiquen rápido, el hombre natural no se trata del varón. Cuando habla hombre, habla en sentido genérico de hombre-mujer. ¿Sí? Entonces, es la persona que no conoce la palabra. Y dice Pablo, esto, capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, esto le estoy contando y le estoy pidiendo con intensidad, les requiero. ¿Sí? Ya no anden como los otros gentiles, no anden como las otras personas que no conocen la palabra, que andan en la vanidad de su mente. La palabra vano significa sin provecho, sin productividad. O sea, productividad en el buen sentido de la palabra, porque también podemos producir lo malo, no, sin buen provecho. Anda con su mente sin provecho, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento, la mente tenebrosa. Si tenebrosa habla de oscuridad, de tiniebla, de cosa fea, guácala, es decir, película de terror, ¿no es cierto? Hasta un sonido ahí, ¿no es cierto? Sombras, bueno, o sea, un ambiente, digamos, terrorífico. Su mente está terrorífica. Ajenos a la vida de Dios, o sea, no entiende la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y encima por la dureza del corazón. Claro, porque una de las consecuencias del pecado es el endurecimiento, porque si no me endurezco me muero. Poder sobrevivir en una vida de pecado tengo que ser duro. Por eso ustedes van a ver gente tan cruel. Se tiene que endurecer. El otro día como mataron a un hombre que lo voltean, cuando está en el suelo va y le patea la cabeza. Después se va y vuelve otra vez, le vuelve a patear la cabeza y ahí muere. Convulsión, canto para el carnero. O sea, la crueldad, eso es el entendimiento entenebrecido, la dureza del corazón.
Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es lascivia? Malos deseos, ¿sí? De toda clase, todo apetito de la carne, todo eso, digamos, que me hace sentir un bestia, ya sea en el trato, en lo sexual, en la comida, eso es lascivia. Dice, se entregaron a esa manera de pensar para cometer con avidez, con entusiasmo, toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Fíjese versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Bueno, el hombre natural es esta clase de persona. Cree que se la sabe y habla pavada. Vive pavada, golpeándose, golpeando a otros, creyendo que va por buen camino. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Ignorancia. Pero también es un ciego. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, nosotros encontramos que la persona no es que no quiere ver. Y esa es una de las cosas, de las acusaciones más crueles a veces que se hace a una persona que no conoce la palabra. Lo que pasa es que no quiere ver. Lo que pasa es que él no quiere cambiar o ella no quiere cambiar. Lo que pasa es que no quiere. No, no es que no quiere, no puede. Fíjese por qué no puede. Capítulo 4, versículo 3. Acuérdense que está despegado de la palabra. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si ellos no pueden entender la palabra, si ellos no pueden darse cuenta, entre los que se pierden está ese no darse cuenta. ¿Por qué? Dice, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si imagínense que ustedes vayan y le reten a un ciego porque no está viendo. ¿Quién es el cruel ahí? ¿El ciego o el que le acusa al ciego? A veces nosotros, los cristianos, le estamos acusando al ciego, nosotros que conocemos la palabra. Por eso el religioso tiene problemas. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los religiosos? Ciegos, guías de ciegos, juntos caerán al hoyo. El problema es cuando la ceguera está en la iglesia y cuando nosotros, por causa de lo que vamos a ver al final de hoy, digamos, la persona sabe versículos bíblicos y acusa a otro ciego, siendo ciego uno mismo porque está hablando cosas que no son coherentes, o que no tiene la coherencia de la palabra, tiene la coherencia del hombre natural. La persona no solamente que está ciega, sino la persona está muerta, está afinada, está mortimer, es un cadáver. ¿Cómo sabemos nosotros? Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais caídos en los delitos y pecados. ¿Así dice? Cayó en pecado. No, el pecado no te hace caer, el pecado te mata. Dice, estaba muerto. ¿Ustedes alguna vez vieron un muerto tomando decisiones? ¿Un muerto dándose cuenta de cosas? El hombre natural, esa es la condición. Está muerto a una serie de cosas que no tiene acceso, no tiene chances. Por eso nuestra forma de encararle a ese hombre natural, sea varón o mujer, tiene que ser desde una perspectiva del conocimiento de Dios para poder saber dónde nosotros y cómo vamos a trabajar con ese muerto. Entonces está muerto y está despojado de todo. Fíjense el versículo 12 de Efesios, dice, en aquel tiempo, porque él le dice a Pablo, ustedes están todos muertos, ¿sí? Ustedes una manga de finado, todo un cementerio, ¿sí? Pero a ustedes Dios les dio vida. Ahora le dice, acuérdense ahora,
que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Cuando la persona está sin Cristo, está alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significaba esto? Estaba alejado de ser el pueblo. ¿Quién era el Israel? El pueblo de Dios. Entonces, estaban sin Cristo. Ustedes no eran del pueblo de Dios. O sea, estaban sin ciudadanía. Eran parias espirituales. ¿Qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no había ninguna clase de... O sea, ¿qué te podían prometer? Nada, porque vos no eras. O sea, a ver, ¿qué se le puede prometer a un muerto, por ejemplo? Mira, muerto, quédate tranquilo, ¿no es cierto? Porque, digamos, hay una promesa para vos muerto. No, para los muertos no hay promesa, para los vivos es la promesa. Y dice, no tenían promesa, sin esperanza. O sea, alguien que ya no es... a ver, un muerto, ¿qué puede esperar el muerto? Él no puede esperar nada porque está muerto. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de postración más profunda de un ser humano. Ahora, pero hay muchos hombres naturales que yo conozco, mujer y hombre, que les va bien. Sí, le va bien dentro de un cierto nivel de los muertos. Pero que tiene su límite y donde no puede resolver muchísimas cosas, y eso es lo que vamos a ver, las consecuencias, que en algunos se da más evidente, otros menos evidente, pero en todos eso es real. Que algunos puedan manejarlo un poquito más, otros menos, no significa que no esté sufriendo lo mismo. Por ejemplo, la ira. Si ustedes le ponen a Andrea y a mí, los dos airados, ¿a quién se le va a notar? A mí, por mi temperamento. Tengo temperamento colérico sanguíneo, soy extravertido. A mí cuando estoy enojado, se me nota, cuando estoy feliz, digamos, se me nota, cuando estoy triste, se me nota. ¿Sí? Cuando le voy a pedir plata, se me nota enseguida y ustedes huyen. En cambio, Andrea tiene esa capacidad de manejar la ira, digamos, tener ese dominio propio, no significa que no la tenga la ira. La tiene, pero como que la capea mejor. ¿Le hace daño? Sí, le hace daño también. Entonces, por eso a veces nosotros, sabiendo la palabra, nos engañamos con la vida de otro. Y entonces, ¿cuál es una queja de un cristianator? ¿Para qué yo me porto bien si, mira, los otros que se portan mal? Y esto no es invento nuestro, no es que, sí, yo ya escuché eso. No, nosotros vemos allí, más de 2500 años, un tal Asaf en el Salmo 73 habla exactamente igual que nosotros, porque Asaf también era cristiano, digamos, era un profeta, era un salmista, era un hombre de Dios, era una persona que conocía, pero que su razonamiento no estaba tan bien. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces, el potencial de ese hombre natural está disminuido por su independencia de Dios. Claro, está sin ayudante. Pudiera hacer mucho más, pero como no se conecta con Dios, por eso no da más. Pudiera dar mucho más. Y entonces, como se desconecta, claro, pierde significado, pierde propósito, y entonces empieza a vivir ansioso, empieza a buscar motivos y siempre necesita pelear por algo, porque si se queda quieto entra en depresión, entra en desesperación, entra con problemas psicológicos y después con problemas psiquiátricos. Todo esto éramos nosotros antes de conocer. Algunos se nos notaba más, otros menos, pero ninguno puede decir, este andaba de bien. Este hombre natural lucha con la inseguridad. ¿Quién de nosotros, incluso estando en el camino, nos decían, dale, vos haces esto, y no me animo, ¿sí? No me animo. Sí, no, yo no voy a poder. Yo cuando estoy en casa canto más o menos, pero si yo tengo que dirigir un coro, digamos, me agarra el pánico escénico para cantar. Entonces, me ahogo, o sea, ya no puedo respirar, respiro todo mal.
Entonces la inseguridad, la inferioridad, yo me siento menos. No importa que salga, ¿no es cierto?, ahí haciéndose la diosa, el dioso, ¿no es cierto? Es decir, no importa, es decir, tiene inseguridad igual, profundamente sigue esa inseguridad. ¿Por qué? Porque lo que produce la falta de paternidad es eso, inferioridad, dudas. ¿Será? Insuficiencia, preocupación, ansiedad, pensamientos obsesivos, fantasías, sensualidad, adicciones. No todos tienen todo, pero todos tenemos un poco de esto. Y esa es la consecuencia, el daño, digamos, colateral que produjo el pecado. ¿Por qué? Porque si Dios no ocupa el lugar en nuestro corazón, y no es el corazón esto, ¿no es cierto?, sino Dios no gobierna por su palabra en nuestro cerebro reptiliano, ahí donde están los programas que nos hacen funcionar automáticamente. Entonces esto va a ser una constante en nuestra vida, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, pero va a estar siempre. El hombre natural cree que puede elegir, ¿sí? Yo hago lo que quiero, yo sigo siendo el rey, ¿sí? En realidad no hace lo que quiere. Primero vive según sus instintos, pero vive según lo que otros dicen. Por eso, si usted quiere juntar mucha gente, ponga unos tambores y empiece y ya se junta la gente. Ármele un bailongo, arránquenle en la cabeza, ¿cierto?, véndale bien caro la bebida y ellos van contentos a pagarle más caro la bebida. No hace lo que quiere, sino hace lo que, digamos, le programaron para hacer. Como no tiene la palabra de Dios, el programa, porque el mundo entero está bajo el maligno, entonces la sociedad tiene su programa, que lo da a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, a través de la educación, que nos van adoctrinando cómo se espera que la sociedad piense. En otro tiempo era un adoctrinamiento que se esperaba a objetivos altos, hoy es tenernos de tontos. Entonces, para que unos cuantos vivos vivan bien, a costilla de los muchos tontos que trabajamos para los que viven bien. Y en vez de comprar una gaseosa, ¿no es cierto?, a 3.000 pesos, vamos a un evento y pagamos un vaso 5.000 pesos. ¿Sí? Hacemos el negocio de don Andrés, compra 5 y vende a 3. ¿Sí? Entonces cree que puede elegir, pero vive según la carne, según los instintos, de esa mentalidad desprovista de sabiduría de Dios. Su voluntad está restringida. Y eso es muy evidente. Está restringida porque quiero, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no sabe. Ignorancia, ceguera, está despojado, está muerto, está separado de Dios. ¿Qué le pasa para el broche? Entonces su mente está descontrolada, la mente de huérfano. Miren, hermanos queridos, nuestra hermana familia Álvarez puede hoy ver de una manera mucho más gráfica lo que significa la mente de huérfano, con Gustavito. Sí. No tiene estabilidad. Sí. Tiene miedo de cosas que ni sabe, digamos, está como alguien, ¿no es cierto?, como un asustado. Un asustado. Entonces, es incapaz de recibir ayuda. A menos que Dios le dé vida. Recién ahí nosotros le podemos ayudar. Cuando Dios nos dio vida, ahí recién me pudieron ayudar. Y entonces el cuerpo se enferma. Pero la inmensa mayoría de nuestras enfermedades son el producto de una mente fuera de Dios. Muchas de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Se enfermó primero la mente y después se enfermó el cuerpo. Se enferma la mente, los intestinos empiezan a funcionar mal. El estómago empieza a funcionar mal, taquicardia.
respiramos mal. Todos los procesos, los equilibrios físico, químicos y biológicos se alteran. Y entonces, de ahí viene el cáncer. El cáncer no viene de una, digamos, célula que se enloqueció un día. No, sino porque hubo todo un caos y en ese caos nacen cosas que no estaban en nuestro ADN. Después, por supuesto, ese ADN perturbado pasa a la siguiente generación y ahí vamos. Bien, esto sería el hombre natural, un extremo. Ahora vamos a ver el hombre espiritual, el otro extremo. ¿Quién es el hombre espiritual? Aquel que recibió vida, aquel que le pasó Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios le dio vida y ahí en ese momento uno tiene la posibilidad de aceptar a Dios o no aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque un muerto no tiene capacidad de elegir. Por eso a veces una persona se le iluminó, pero después retrocedió. Porque Dios le da libre albedrío. Pero no solamente recibió vida, sino recibió la reconciliación. ¿Sí? El perdón de sus pecados y el perdón reconcilia. ¿Sí? Entonces ahora, digamos, la persona en vez de estar peleada con Dios, ahora está amistada con Dios. Cuando nosotros tenemos amistad con alguien ya estamos mejor. Y si la amistad es con Dios, imagínense el impacto extraordinario que produce eso. Entonces tiene un nuevo nacimiento. Significa que estaba muerto, ahora nace, ve la vida de otra manera. Ahora se le abre un mundo de oportunidades que nunca vio. Y no ve nada todavía. ¿Por qué? Porque al principio nosotros tenemos la vista corta. Pero lo que estamos viendo ya es una locura porque nunca nos sentimos así. Y en la medida que vamos conociendo más, vamos descubriendo más y más nos asombramos. Y ahí es donde nace el temor de Dios. Cuando nos asombramos, este día es impresionante, no puedo creer. No puede ser tan grosso, no puede ser tan extraordinario. Mira cómo me cuida, mira la oportunidad. O sea, uno vive, se enamora. Se enamora de Dios. ¿Sí? Entonces, tiene ahora la naturaleza divina. Antes tenía la naturaleza pecaminosa solamente. Pecaba y no tenía otra chance. Ahora resulta que como el Espíritu Santo viene a habitarnos en un espíritu nuevo, entonces ahora yo tengo una condición interna nueva. ¿Sí? La naturaleza divina de la cual nos hace conocer el apóstol Pedro. Cuando en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3 nos dice, y él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida del hombre espiritual, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. ¿De quién? De lo que es Dios, de quién es Él. ¿Sí? Y por ella nosotros, por ese conocimiento, por lo que provoca ese conocimiento, porque nos abre el entendimiento, nosotros ahora tenemos un poder extraordinario, entonces nosotros podemos participar de la naturaleza divina. Significa experimentarle a Dios. Recibe justificación. Antes estaba condenado, ahora resulta que está justificado. Antes estaba condenado y ahora le sacan de la condenación. Deja de estar en cárceles espirituales, en cárceles mentales y ahora puede ser libre. Ya no hay condenación y tiene paz para con Dios. Hermanos queridos, uno de los grandes problemas que a veces tenemos en nuestras congregaciones es la falta de hurgar en estas cosas. Nosotros necesitamos profundizar, porque el que sabe superficialmente, y bueno, vive superficialmente, eso es obvio. Pero fíjense lo que nos pasó a nosotros. Todas estas cosas nos pasó a nosotros en un instante.
todo eso recibimos cuando nosotros un día se nos reveló nuestra condición, digamos, de perdido, de muerto, de no tener esperanza, de ser un despojado de todo, y de repente se abrió esa esperanza. Yo dije, Señor, yo te quiero a ti, yo quiero esa vida, yo quiero ese perdón, yo quiero esa reconciliación, yo quiero vida nueva. En ese momento todas estas cosas se instalaron. Es como alguien que nunca manejó ni bicicleta, de repente vienen y le ponen un auto, un BMW en la puerta de la casa. Tiene todo tiene. Tiene combustible, tiene todo, está todo. ¿Sí? Y puede ir, puede entrar y toca un botonito y tiene música, ¡wow! Y sale una pantalla y se asombra la pantalla, pero no puede poner en marcha todavía. ¿Sí? Entonces todo ese autazo le sirve para escuchar música y para asombrarse la pantalla como sale. Y se mueve el espejo, impresionante. Mi bicicleta no pasaba eso en mi bicicleta. ¿Sí? Entonces el hombre espiritual recibe todo eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona comienza, digamos, a aprender todas estas cosas? Primera de Corintios, capítulo 2, fíjense lo que hace cuando nosotros le ponemos pila para aprender todas estas cosas. Dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no sabiduría de los sabios de este mundo, ¿sí? Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A ver, dice, ¿por qué estaba oculta esa sabiduría? Y porque el hombre natural está ciego, está muerto, está ouch. No puede ver, o sea, está oculta. Pero no es porque Dios quiera ocultarle, sino porque su separación de Dios le impide. Dios quiere que ese muerto resucite, pero el muerto tiene que dar su consentimiento. El muerto dice, yo no quiero, entonces se le oculta. Ahora dice, Dios predestinó. O sea que Dios nos pensó a nosotros de antemano y dice, para nuestra gloria, significa para que nosotros disfrutemos a lo grande. Para que disfrutemos a lo grande. Y dice, versículo 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, Dios nos preparó cosas extraordinarias. ¿Para qué preparó esas cosas extraordinarias? Para que nosotros brillemos, ¿sí? Para que nosotros seamos sal y luz en este mundo. Para que otra gente al ver nuestra vida, ¿no es cierto?, se asombre. El hijo de Maggie, el domingo dice, qué bueno que el pastor me vino a saludar 2 veces porque le encantó como yo le miré, le sonreí. Entonces eso tiene que pasarle no solamente a los niños que son muy sensibles en estas cosas, le tiene que pasar a todos los que están alrededor nuestro. Entonces, dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No tenemos duda, no tenemos incertidumbre. Ya Dios nos puso su espíritu para que nosotros sepamos. Si nosotros sabemos, no hay problema. O sea, tenemos paz. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer esto. Y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos contentos con lo que hacemos porque todo lo que Dios nos ha concedido es para nuestra gloria. Pero no para que quede ahí, sino para que esa gloria sea comunicada, porque el propósito es, nos va a bendecir para que bendigamos. Serás bendito para ser de bendición. Es decir, no es que Dios quiere que nosotros tenemos pisan lava ahí, que tengamos yate. Dios no tiene problema que tengamos yate. El tema es que nosotros no nos olvidemos de la gente y andemos no pescando ni con el yate, sino que todo eso sirva para que otros sean asombrados y quieran al Dios que nosotros tenemos. Para eso es.
Entonces, ¿qué más? Dice, la cual nosotros hablamos también no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué nos hace, no es cierto, este asunto de todo este paquete, lo que Dios nos dio con la naturaleza divina? Es que nosotros no nos andamos confundiendo las cosas. Es decir, caminamos de día sin tropezar, es decir, vivimos la vida abundante, la vida Zoe, la vida del cielo. Entonces, ¿qué pasa con este hombre espiritual? Tiene sabiduría, tiene madurez. ¿Qué significa tener sabiduría? Sabe lo que hay que hacer. Tiene madurez, lo puede hacer. ¿Sabe lo que tiene que hacer? La madurez te hace poder hacer. Tiene conexión con el Espíritu Santo, por lo tanto, lo que no, digamos, y esto con el Señor, yo no entiendo esto, el Espíritu Santo viene, chum, te avisa. ¿Sí? Uno sabe quién no anda diciendo, ay, ¿será que si me muero, dónde? No tiene ese tipo de dudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene identidad, sabe quién es, sabe cuál es su promesa, sabe cuál es su esperanza. O sea, un tipo recontra equipado. ¿Qué pasa con el alma, con la mente del hombre espiritual? Refleja la regeneración del nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Que antes tenía cara de gol en contra y ahora tiene cara de contento. Refleja, está chocho, ¿le va todo bien? No, pero ese no es el punto, porque el punto no es lo que pasa aquí en esta tierra, el punto es a dónde yo voy, yo estoy de paso, acá puedo perder, puedo ganar, pero al fin hay cosas que son temporales y esas cosas temporales no nos sacan de la alegría que nosotros tenemos cuando la perdemos. Entonces, a pesar de los dolores, a pesar de un montón de cosas, nosotros no perdemos el gozo. Podemos perder la alegría porque a veces el dolor puede ser muy intenso. Entonces yo tengo cara de dolor en mi rostro, pero no tengo falta de gozo. Yo sé quién soy, o sea, sé que me duele y que me va a doler es temporal. Yo sé que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces yo tengo contexto de palabra escritural para poder enfrentar mis momentos duros. Yo sé que mi barca puede estar, digamos, en un mar embravecido, pero si yo escuché esa voz que dice, vas a pasar al otro lado, no importa, yo voy a pasar al otro lado, tendré agua en el bolsillo, me tragaré un poco más de agua de lo que pensaba, pero voy a pasar al otro lado, o sea, no estoy en peligro. Vivir en esos términos es algo extraordinario, es absolutamente incomparable. Entonces, el hombre espiritual es el que puede reflejar el fruto del Espíritu Santo, que nosotros lo vemos en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante. Tiene amor. ¿Qué pasa con el hombre natural? Tiene odio, tiene dolor, tiene bronca, tiene resentimiento, amargura, es hincha de River. No. Entonces tiene amor, tiene gozo, tiene paz. Tiene paz. Cualquier cosa que usted vio en estos días de desbarajuste, gente sin paz, gente con una ansiedad galopante queriendo arañar un poquito de felicidad ficticia, que es pan para hoy y hambre para dentro de un rato. Tiene además paciencia. Por eso da gusto estar al lado de alguien que tiene fruto, tiene paciencia, no se le sale la cadena. Tiene benignidad. ¿Qué significa? Es una persona que destila ese cariño, esa ternura. Tiene bondad, la generosidad, o sea, te va a compartir lo que tiene, no solamente en lo material, te va a compartir en lo que sabe, te va a compartir el cariño, te va a compartir todo. Es alguien que está permanentemente siendo canal de bendición de Dios. Tiene fe. ¿Sí? ¿Qué significa que tiene fe? Dos acepciones da en la palabra. Confianza, pero es fiel. Es una persona que, digamos, tiene fidelidad, es decir, no es que un día te va a decir una cosa, otro día te va a decir otra cosa. Tiene mansedumbre. Le podés insultar, pero no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque la persona que
que tiene estas cualidades sabe que cuando un tonto te trata mal, el problema está del lado del tonto, no está del lado del hombre espiritual. Y el hombre espiritual sabe que al tonto no le puede hacer nada, tiene que dejarle nomás y después, bueno, ya va a ver cómo lo arreglamos, pero él no se siente en peligro. ¿Por qué? Porque ningún tonto puede poner en peligro al hombre espiritual. Si Dios te puede matar, sí, pero si me mata me voy al cielo. ¿Dónde está si yo muero, gano. O sea, a ver, lo peor que me puede pasar es lo mejor que me puede pasar. Entonces, decir, no tengo angustia, no estoy en inseguridad bajo ningún punto de vista. Tengo templanza. Significa que no importa la presión sobre mi vida, yo puedo resistir. Yo puedo resistir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este hombre espiritual? Bueno, vive según el Espíritu. Y no solamente que vive según el Espíritu, sino, fíjense, es bueno leer desde el versículo 5 hasta el 17. No vamos a leer todo para poder, digamos, dar algunos detalles, pero lo puede leer en casa. Entonces, dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Ese es el hombre, digamos, no regenerado. Pero los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que tiene esa conexión? Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó a los muertos, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona espiritual? Empieza a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, o sea, estaba muerto, le trajo a la vida. ¿Cuánto más a un enfermo le puede traer a la vida? A una vida mejor. Entonces es natural que un enfermo se sane cuando tiene esa clase de paz. Es natural que no se enferme casi. Entonces, en 1 Corintios 2, 12 y 13, ya hablamos acerca de este asunto de que vive el espíritu de él. Ahora bien, entonces el alma del hombre espiritual tiene paz y el cuerpo se vivifica. Todavía está la naturaleza carnal. ¿Recuerda lo que decía Pablo? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando Pablo, no está hablando, digamos, Mario cuando recién se convirtió. No. Mario antes de convertirse. No, Pablo dice, yo veo esto, yo soy carnal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que él la puede crucificar. A la carne le puede crucificar a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Y eso usted lo puede ver en Gálatas capítulo 5, 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar? Puede sujetar. Pero le sujeta en serio, o sea, no es que le sujeta más o menos nomás. No, le crucifica. ¡Vas! ¿Sí? No vas a hacer lo que quieres, tiene dominio propio. Tiene dominio propio. ¿Sí? Entonces, de ahí es la ventaja, ¿no es cierto?, de el hombre espiritual. Ahora, este hombre espiritual en Cristo tiene fortaleza para vencer, pero también tiene fortaleza para soportar. A ver, ¿cómo esto es? ¿Tener un problema? Lo vas a vencer. ¿Y qué pasa si no vences? Te da el cuero para soportar. O sea, es indestructible. Por eso hablábamos el otro día de la vida indestructible, de la cual nos habla el escritor a los hebreos. ¿Sí? Es ser participante de la vida indestructible. ¿Por qué? Porque no hay nada que te pueda amenazar en este mundo. El gran problema de los desbarajustes emocionales que tenemos y los líos que tenemos en la casa es porque tenemos miedo, tenemos inseguridad, queremos controlar todo. Y no importa que pueda tener visión y que el Señor te muestre, igual si no llegamos a ese punto, si tenemos conflicto es porque estamos inseguros. Punto, chao, se terminó el problema.
Ahí podemos decir, pero lo que pasa es que me pasó esto. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, esa persona tiene seguridad y tiene poder. ¿Sí? Tiene poder. Bien. El proceso de pasar del hombre natural al espiritual es la santificación. Para que yo pasara de muerto, me dio vida y ahora yo tengo el BMW en la puerta de mi casa y yo pueda andar en el BMW, pueda disfrutar todo ese cochazo, ¿sí? Yo necesito pasar por el proceso de saber qué es lo que tengo, practicar las ventajas que tengo, cuidarme de no poner combustible que no corresponde, cuidar que no tengo que poner en cualquier lugar. Es decir, lo que Dios me dio lo tengo que cuidar y lo tengo que aprender a que dé todo el fruto posible. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Aprendiendo la palabra. Por eso la persona que no estudia la palabra es alguien que decide voluntaria o involuntariamente vivir piojosamente. Nuestra vida piojosa no es tanto por lo que el otro está haciendo, sino por lo que yo no estoy edificándome. Yo no puedo evitar miserias ajenas, pero si yo me quedo al mismo nivel, claro, me va a afectar, pero si yo puedo subir de nivel, va a llegar un momento en que no me va a alcanzar su miseria. El problema es que yo no quiero crecer, pues. Me da rabia que el otro no crezca. ¿Se le pasó a usted así? Sí, a usted le pasó igual que a mí. Sí. Me da rabia que el otro no se ponga la pila. Sí, o la otra. O sea, el otro, sentido genérico, porque normalmente los varones somos los que más hacemos mal las cosas. Entonces, el gran problema, ¿no es cierto, hermanos queridos?, es que nosotros no queremos pagar el precio de una vida indestructible. Nosotros tenemos que aprender la palabra. ¿Por qué? Porque ese proceso de santificación es por la palabra. Este es el instrumento por esencia, ¿sí?, para santificación. ¿Cómo nosotros sabemos? Si usted le pregunta a don Jesucristo, cuando él hablaba con el Padre en Juan capítulo 17, creo que es versículo 17 también, a ver, vamos a ver si estamos en lo cierto. Él le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exactamente. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si queremos ser santos, sin esto no se puede. ¿Sí? Por eso necesitamos escarbar. Como ustedes tal vez no tengan el mismo tiempo que tengo yo, porque me estoy abocado a esto, yo le facilito la tarea, pero el facilitarle la tarea no significa que le quito la tarea. Yo vengo, como y me voy. No, yo vengo, ahora como y voy y hago como la vaca, por lo menos 4 veces. 4 estómagos tiene la vaca, ¿sí? Por lo menos 4 veces. ¿Para qué? Porque cuando trago no me alimento, cuando proceso lo que trago es que me alimento. ¿Sí? Donde establezco, donde anoto, donde oro, donde procuro, intento, me sale mal, vuelvo a intentarle, me sale mal, pruebo otra vez, pido consejo, pido ayuda. Ore, pastor, porque este no me está saliendo. Sí, ese trabajo es comunitario. Entonces, aprendiendo la palabra, cuando nosotros decidimos, el Espíritu Santo ya está en nosotros, está esperando la oportunidad. Está esperando la oportunidad. Ahora sabe, bueno, ahora yo puedo trabajar. Porque ¿cómo el Espíritu Santo te va a ayudar a entender la palabra que no sabes? Pobre Espíritu Santo, y no me dé. ¿Qué pasó con Mario? Y si usted no estudia, papá. Entonces nosotros necesitamos ayudarle al Espíritu Santo, ayudarle entre comillas. O sea, darle la oportunidad.
Pero para eso nosotros tenemos que crecer en conocimiento. Es probable que alguno de ustedes cosas como esto no escuchó anteriormente con esa clase de detalles. Es probable. Sí. Bueno, ahora ya están ampliando el conocimiento. ¿Qué hace ese conocimiento? ¡Wow! Nunca lo escuché así. ¡Qué bueno que está! Sí, porque yo veo algunas caras, ¿no es cierto?, que sin se le ilumina. Sí. Algunos que disimulan esa iluminación, algunos no están iluminados. No, nada de ser. Entonces, es decir, ese conocimiento, ¿cierto?, ¿qué es lo que produce? Admiración, nos asombra. Y entonces cuando nosotros vamos teniendo eso con el combo del conocimiento, el obrar del Espíritu Santo, esa actitud que me lleva a querer obedecer, es lo que me permite administrar la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es administrar la multiforme gracia de Dios? Podríamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ahora yo puedo hacer lo que antes no podía hacer. Ahora mi voluntad puede estar cautiva a la obediencia a Cristo. Mi voluntad que antes estaba cautiva al pecado, ahora yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora lo puedo hacer, estoy administrando esa multiforme gracia. Pero eso es trabajo. Y eso es concentración. Eso es inversión. No solamente para vivir mejor yo, sino para dejarle a mi descendencia una oportunidad que yo no tuve. Que yo estoy asombrándome de viejo estas cosas. Y entonces ahora viene el hombre carnal, pero si usted quiere saber cómo es el carnal, lo vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, hermanos queridos, para cerrar, a mí estas cosas me ponen, digamos, así como con un entusiasmo, con una expectativa muy, muy extraordinaria. Porque muchas de estas cosas a mí no me enseñaron cuando yo empecé. En ese tiempo había muchas cosas que no estaban desarrolladas como están desarrolladas. Nosotros tenemos este privilegio, hermanos queridos, de vivir en este tiempo en donde por causa de la tecnología muchísima información que ya estaba en el mundo, no llegaba a nosotros porque los libros estaban en inglés, porque, digamos, esos libros que, digamos, estudiaron otros, en este tiempo está provocando revelaciones. Nosotros estamos teniendo niveles de revelación en este tiempo que antes no había. O sea, nosotros estamos viviendo en el tiempo más propicio para que nosotros podamos ser las personas más felices. Pero también estamos viviendo en los tiempos de mayor perversión, de mayor tentación para ser los más infelices también. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Ustedes se van a dar cuenta que la palabra tiene un poder extraordinario de integridad. No le entra tierra por ningún lado. ¿Por qué hay mayor revelación ahora? Porque cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dios sabe que en este tiempo la maldad iba a aumentar y todo lo perverso iba a aumentar. Entonces yo no le puedo dejar a mis hijos con la revelación que tenían los del siglo pasado, que no tenían los problemas que ellos tienen. Ellos van a necesitar una revelación mayor todavía para que puedan hacer frente. Hermanos queridos, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que tiene todo fríamente calculado, que nada dejó al azar para que nosotros vayamos a tropezar inútilmente, innecesariamente. Nosotros tenemos un Dios extraordinario, un Dios que vale la pena investigarle, un Dios que vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que las obras de la carne lo único que nos trajeron fue destrucción. ¿A qué vamos a seguir, digamos, con el cigarrillo, con el alcohol, con el sexo fuera del matrimonio, digamos, andando detrás de los tamborcitos como tontos, como andábamos antes? Si nosotros sabemos que eso es vida de porquería. Pero tiene que haber una rebeldía, tiene que haber ese plus nuestro que nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, no es que nosotros tenemos que andar buscando, no, ya Dios puso eso en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es encender la mecha. Dios preparó el cañón.
Ya lo tiene a la bala ahí, ya tiene la pólvora, tiene la mecha, te da el fósforo y te da, y bueno, lo único que falta es que te mueva la mano para que raspe, ya. Encendé la mecha. Regalate una vida un poco mejor. Deja de pensar tonteras. Lo que pasa, que a mí me pasa. Ya está, basta el tiempo pasado para vivir como vivíamos, basta ya. Suficiente. Tengo una buena y una mala. ¿Qué querés? La mala es que hoy puedes que te entusiasme. ¿Sí? Espero que te entusiasme, si no, aparte que te patee nomás. Vas a estar entusiasmado. Y es probable que te vayas determinada a meterle pata. La mala es que vas a volver a tropezar otra vez. Lo malo es que probablemente esta semana sea más de pérdida que de ganancia. Es normal. Cuando uno recién empieza, ¿sí?, erra más de lo que acierta. Esa es la mala. Y eso puede desanimarte. Y eso puede hacer que el diablo te vuelva a decir: vos sos un natural. Tu voluntad está restringida. Sos un fracaso, no servís para nada, no lo va a lograr. Inseguridad, todo lo que es. ¿Sí? Esa es la mala. Estás bajo, digamos, fuego intenso de Satanás para quitarte, para robarte la semilla. ¿Y qué va a usar? Va a usar todos tus fracasos. Y te vas a tener miedo de los fracasos que todavía no fracasaste. Él va a poner toda la carne en el asador porque él trabaja como diablo. ¿Sí? Así que tenlo por seguro que te va a costar. Y que vas a estar expuesto al desánimo, a la frustración, ¿sí?, a tenerte bronca incluso. ¿Por qué? Y porque el pastor ya le puso la pila, que le puso... Y mira, ese infeliz ni siquiera puede encender la mecha, ¿sí? Y el diablo empieza a trabajarnos con esa clase de pensamientos para desactivarnos, obvio. Si la única manera que él puede hacer que nosotros nos detengamos es si nosotros le escuchamos a esa voz que nos invocó desde que nacimos hasta acá y que nos es fácil creerle otra vez. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Y por qué le pongo todo este énfasis? Porque te va a pasar y yo no quiero que te va a pasar. No puedo evitar que te pase. Lo que no quiero que te vuelva otra vez a hacer retroceder. Así que si no vas a la velocidad que te gustaría, por lo menos que sigas avanzando. Pero si mañana peleas y aunque no sientas, y te levantás y le metes, y aunque no sientas te vas, en menos de 20 días se empieza a formar un hábito. ¿Qué significa? Que si te animas a sufrir 20 días, en el día 21 vos te vas a dar cuenta que ya dejaste de sufrir hace unos días ya, que empezaste a disfrutar, porque no es que el 20 y el 21 estás bien, no, es proceso, algunos llegan antes, o un poquito tal vez después, pero a los 20 días vas a ver cambios, pero absolutamente visibles y entusiasmables. Pero hay que ponerle la cascabel al gato. O sea, hay que jugarse. Pero qué triste sería que pudiendo perdamos otra oportunidad. Y tengo una buena y una mala también con eso. La buena es que si hoy pierdes esta oportunidad, en un tiempo Dios te va a volver otra vez a agitar. Dios va a volver otra vez a querer empezar el proceso de perfeccionar esa obra que empezó. Entonces me quedo tranquilo, total, tengo una oportunidad. Sí, pero hasta la próxima oportunidad vas a sufrir como un perro inútilmente. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de sufrir otra vez otra noche con la rana? Espíritu de Faraón. ¿Cuándo quiere que ore para que se vaya a reír? Mañana, viejo tonto, porque no decía ahora, ya pasa a dormir tranquilo sin rana. Y era el faraón, era el capo de Egipto, imagínate lo tonto que era el faraón. Y a veces nosotros tenemos el espíritu de faraón, está en este lugar. Amén. ¿Se animan a jugarse? El domingo yo tengo que ver cara que está así, sonrisa, oreja a oreja, como cuchi de fiambrería.
Claro. Les animo, sobre todo a aquellos que tal vez están hoy pasando por una crisis. ¿Sí? ¿Saben qué? El que está en crisis es el que está en la mejor posición. El que hoy está mal, el que hoy está, estoy desanimado completamente, qué bien que estás en el mejor momento. Porque el peor momento de nuestras vidas es el mejor momento de Dios para nuestras vidas. Es la oportunidad, ¿por qué? Porque ya no tenemos nada para perder. Cuando está en crisis, ese es el momento necesario. ¿Para qué? Para decir, por lo menos por desesperación le voy a meter pata. Por lo menos para no pasar vergüenza. Algo tiene que encontrar en esa crisis para decir, le voy a meter pata. Pero lo primero es, suelo decir, sonríe, Jesús te ama. A ver, vamos a practicar una sonrisa. Una sonrisa ahí sí lo puedo hacer. Regalate por una sonrisa. Sí, lo podemos hacer, hermanos. Dios está con nosotros, nos ama. Dio a su Hijo. Dio a su Espíritu. Mira el pastor que le dio impresionante. Es increíble. ¿Se animan, hermanos queridos?